Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Ciclo de Cristo, la iglesia Ciclo de Cristo, y tenemos con nosotros en gran día hoy, Pastor Raúl, que está con nosotros de nuevo. Tenemos Pastor Rick con nosotros. Yo soy Pastor Darby y estamos aquí por la gloria de Dios, dando clases como el Señor lo llama a nosotros, porque es supuesto enseñar y preparar a las personas, no nada más para los cuatro paredes o para ir para afuera de los cuatro paredes. Y queremos dar un gran tiempo al Pastor Raúl, porque tenemos que dar gracias al Señor, que el Señor todavía hace milagros. Y todo es posible en el Señor, y tenemos las promesas del Señor, que el Señor cumple las promesas. Y esto es un gran testimonio que el Señor ha hecho en tu vida, pues no más que en la vida de usted, por la vida del cuerpo. Porque lo que las personas ves en ti, preparan para las otras personas que están pasando por batallas. Y también como el Señor es tan perfecto, que te dio un tiempo y te avisó que iba a haber pruebas. No sabemos qué pruebas, porque me acuerdo el día que oramos por ti, no sabemos qué pruebas iban a venir. Y como el Señor prepara a uno por las pruebas, pues también para los milagros que van a venir. Y gracias a Dios que alguna vez el Señor permite estas cosas para uno descansar. Uno no sabe. Alguna vez el cuerpo necesita descansar y pensamos que nosotros podemos y tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos Dios. Somos parte del cuerpo, y alguna vez el cuerpo necesita descanso. Y tú tenías un gran descanso y ahora estamos aquí para trabajar. Amén. Pues quiero dar tiempo al pastor y vamos a dejarle tiempo que el pastor hable aquí. Gracias. Saludos, familia santa. Gracias por sus santas oraciones y peticiones delante del Señor. Aquí ustedes están viendo un milagro de Dios. Pues hace 8 meses atrás yo me sentía en un momento en que no estaba, venían los pensamientos a mi mente, pero no podía traer lo que estaba pensando claro a mi boca, y no estaba hablando muy claro. Entonces eso me llevó al doctor a mirar a ver qué es lo que estaba ocurriendo conmigo, y en esos momentos ellos averiguaron que yo tenía cáncer, linfomia, que si tenía 3 cánceres, tenía uno aquí y 2 atrás en la cabeza, enormes cánceres en el cerebro. Y eso me impedía a mí pensar claro, me impedía a mí caminar con concordancia, y eso pues me llevó a ir a un tratamiento. Y gracias a Dios pues yo llegó el momento en que estaba con esa enfermedad. Yo lo único que yo le pedí al Señor, y entregué mi vida a Dios, porque ¿quién más que Él me creó a mí, que tiene un propósito en mí, que Él sabe mi futuro? Yo me entregué a Él y lo dejé todo en sus manos a Él, y por su gracia, en su gracia y en su amor y en el plan divino que tenía, pues ahora mismo hace 10 meses que estoy libre de cáncer completamente. Los 3 cánceres que tenía en el cerebro se fueron completamente, no hay nada. He ido ya 2 veces cada 3 meses para el doctor, para verificar del doctor que el cáncer ya se está eliminado completamente, aunque creemos por fe que sí, estoy sano para siempre, porque esa es la promesa del Señor. Yo le doy gracias a Él, le doy gracias por sus oraciones, le doy gracias por el pastor David, que en el momento de mi ausencia, pues Él tomó su lugar y ha hecho un trabajo maravilloso para Dios. Al hermano Rick también, unidos pues han traído estas clases que son de edificación a la iglesia, y que yo también les veía por Facebook, y veía la edificación. Y ese es el cuerpo de Dios, para cuando una parte del cuerpo está débil o no puede hacer el trabajo, pues estamos nosotros para cumplir esa labor, porque el evangelio tiene que seguir y continuamente predicándose y dejándoselo saber a las demás almas. En mí, pues, el Señor me escogió para testimonio, y según Él me sanó a mí, también Él promete sanar a cada uno de nosotros.
porque es un propósito que Él tiene para glorificar su nombre. En ese momento dado en nuestra vida, tenemos que dejarlo todo en las manos del Señor, confiar en Él, esperar en Él y dejar que Él obre. Si alguien está pasando por algo en su vida, acuérdese que el Señor lo hizo en mí y lo hace en cada uno de nosotros. Para Dios todos somos iguales. Y aquí pues estamos entrando a esta clase de Efesios, y aquí vemos que uno de ellos, Pablo y José, ellos pasaron por un proceso cuando estaban en Egipto. José, que lo vendieron, lo tiraron al hoyo. A Pablo en las cárceles, ¿cuánto tiempo tuvo en las cárceles él? Pero en todo eso hubo un propósito para Dios glorificarse. Y aquí estamos para glorificar el nombre de Jesús. Amén, Gracias, amén. Dios le bendiga. Y gracias por estar con nosotros. Amén. Estamos alegres de tenerte con nosotros Igualmente, de nuevo. igualmente. Y también es porque el Señor permite todas estas cosas en el tiempo de Él. Y notamos que hay muchas personas en el cuerpo que están sufriendo un momento de debilidad, de salud. Y este es el momento que el Señor te trae para atrás. Amén. Que esto es un recuerdo para nosotros que todavía tenemos esperanza. Yes. Y tenemos que mantener eso en mente y en cuenta. Y sabemos que el Señor tiene propósito para cada uno de nosotros. Amén. Igualmente, como antes de empezar, yo hablé con Pastor Raúl, que el Señor lo preparó a él antes de tiempo. Y le avisó, prepárate. Y oramos por él. Y lo ungimos con aceite antes de él saber que iba a coger esa enfermedad. Eso sabiendo que el Señor sabe y tiene todo bajo control. Y sabemos que hay personas ahora, como Pastora Sasha, que está pasando por lo que está pasando ahora. Esto es, por ejemplo, uno tener esperanza, que todavía hay esperanza en el Señor. El Señor todavía hace milagros. Amén. Y que como quiera, uno todavía puede hacer las cosas del Señor. Porque así tú ves Pastor Raúl aquí, todavía eso va a coger tiempo de estar completamente fuerte. Pues todavía se puede hacer trabajo en el Señor. Amén. Muchos que saben el testimonio mío, yo sufro cada día. Uno no lo puede poner en mente, uno tiene que mantener nuestros ojos en el Señor y seguir adelante para la gloria de Él. Y sabemos que otras personas, hasta personas que no conocen el Señor, ven eso, le dan esperanza. Y eso es una manera de vivir evangelio para personas, para que ellos vean evangelio en viva. Yo tuve una conversación con alguien ayer y entonces me dijeron, Rick, yo no sé, pero ya no se ven los milagros que se veían antes. La persona esa que me dijo eso, que me preguntó eso, y aquí está. Que Dios sabe. Nosotros no sabíamos que Pastor Raúl iba a estar aquí testificando hoy. Y muchas personas han pensado, ¿qué está pasando? Y yo dijimos esto una vez en una clase. Yo creo que Dios todavía está levantando muertos, resucitando muertos, pero no se publica. Porque tal vez en los lugares donde está pasando, ¿sabes? No pueden dejándolos saber. Pero yo sé que alguien en esta tierra que están por ahí caminando, Dios los levantó de entre los muertos. Porque esa es la palabra de Dios. I believe that. No, claro. Que no vemos los milagros. Pero aquí tenemos uno, tenemos varios. Y en esta iglesia, yo sé que hemos orado. Y el pastor da los testimonios cada semana de personas que se han sanado. Y la pregunta que te voy a hacer, Pastor Raúl, Sí. ¿tú sentiste terremoto y trompetas sonando grandes y cuando te pasó, cuando Dios te sanó? Bueno, cuando yo, por los doctores, porque el Señor me había ya testificado de que me iba a sanar. Amén. Pero cuando los doctores, por el hombre, declararon que yo estaba libre de cáncer, sí, me dio un gozo a Un mí, gozo. porque era el gozo de que se iba ahora a testificar Amén. de lo que Dios me había prometido a mí, ya se hacía realidad, Amen. se hacía visible Amen. de que Él prometió. La voz mía ahora mismo es un milagro, Sí, porque cuando yo fui y yo tenía el cáncer, yo no podía hablar claro. Estaba hablando que no daba sentido lo que yo hablaba. Lo primero que el doctor me dijo, cuando él me dijo, estoy libre de cáncer, me dice, tú tienes tu voz de nuevo, Amen. ordenada nuevamente. Y yo Dígame. estuve aquí con usted cuando tú me dijiste a mí, Pastor tiene un dolor de cabeza, ¿te acuerdas? Sí. Que y no sabíamos, nosotros no esperábamos nada. Y tú estabas La parte- aquí. Yeah. Tú estabas dando clases, enseñando, animándonos a nosotros durante la pandemia. ¿Ves?
So, praise God. Y por eso digo ese gran ejemplo que como quiera pudimos trabajar, porque una vez necesitamos un descanso. Porque él todavía estaba trabajando, enseñando, pues era tiempo de descansar. Right. Y cada persona necesita su tiempo y eso también prepara el cuerpo de Cristo, que sea el cuerpo ciclo de Cristo o el cuerpo mayor de Cristo, que va a haber cambios, porque no van a ser siempre las mismas personas enseñando, porque va a haber un descanso a algunas personas. So, un día tú puedes no verme a mí aquí y va a haber otra persona. Siempre el Señor levanta a otra persona para hacerle trabajo. Pero para eso es que vivimos nosotros, como ministros. Y ministros que estamos, Pastor Raúl me tiene un par de años a mí, yo te tengo un par de años a ti, pero queremos ver esto moverse hacia adelante. So, nos gozamos cuando vemos ministros jóvenes levantándose, porque ese es el llamado, llevar esto hacia adelante, preparar a otras personas que puedan ir. Amén. Y vamos a ir a la oración, entonces ir a la clase de hoy. Pastor Raúl, ¿tú quieres abrir en oración? Amén. Padre amantísimo, Dios glorioso, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios que tiene nuestros días ordenados desde antes de la fundación del mundo. Cada día que nos levantamos, vamos a tu presencia y tú nos enseñas ya el camino que tienes trazado para nosotros. Te damos gracias por Pastor David, damos gracias por Pastor Rick, damos gracias por mi esposa Diane que están presentes. Señor, que esta palabra sea de edificación a tu pueblo, Señor. Que ellos puedan tener una seguridad, una firmeza, una fe en ti, Señor. Que tus promesas se cumplen en cada uno de nosotros. Que las promesas tuyas se cumplen porque ese eres tú. Vivimos por las promesas. Vivimos por fe, creyendo lo que tú dices que eres y lo que vas a hacer, Señor. Que este cuerpo físico irá por cambio, Señor, mi amado, porque es un cuerpo físico. Pero el cuerpo físico no debe evitarnos ni pararnos de hacer tu obra, de creer en ti y dejar que todo sea según tu plan divino para gloria y hoja de tu nombre. Amen. Padre, que aquel que va a oír esta clase hoy, Señor, prepare su corazón, su mente a recibir esta semilla de gracia, Señor, y de edificación a sus almas. Y aquellos hermanos que más luego nos verán en YouTube, Señor mío amado, que esta palabra sea de bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y otra vez, gracias por estar con nosotros. Y esta lección de hoy, deja cambiarlo acá para que lo puedan ver, es el libro de Efesios. Estamos en parte 1 y vamos a cubrir, Dios quiera, el capítulo de 1 a 6. Y digo Dios quiera porque hay mucho en esos capítulos, versículos de 1 a 6. El título de la lección de hoy es la posición del creyente. Y eso de verdad es un título para el libro de Efesios completamente. Nosotros acabamos de hablar del libro de Gálatas y como Pablo vino a ese lugar de nuevo para corregir, porque lo que estamos viendo en aplicación hoy es que en muchos lugares, iglesias, están cambiando su doctrina, su teología. Y sí, hay muchas personas en el Señor que tienen diferentes teologías. Nosotros tenemos que concentrarnos en la teología bíblica. Porque cada uno tiene su teología. Tú sabes, dependiendo de dónde se crió en el Señor, tú sabes, uno puede ser que se convirtió en una iglesia pentecostal. Hay teología en cada lugar diferente. Pues hay una teología bíblica que es más alto y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo que está sucediendo es que hay muchas iglesias que están cambiando la teología bíblica. Como vamos a poner, en una iglesia, yo creo que en Virginia, hay un pastor que dejó su denominación y ahora creó una nueva y dice, todos que creen en el presidente Trump, que todavía es presidente, van a venir a esta denominación y me van a dar dinero a mí y tú vamos a dar dinero a Trump. Eso es lo que está sucediendo ahora en día. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Y siempre que enseñamos aquí dijimos, tenemos que verificar. No te dejes ir por nosotros enseñar nada más. Verifica con la palabra de Dios. Siempre vaya a la palabra de Dios. Nosotros estamos enseñando de la palabra de Dios. Y por eso es que entramos tanto los versículos. Ustedes como estudiantes deben verificar y está en la palabra de Dios. No coger por confianza, es Pastor Jim, Pastor Raúl, Pastor Darby. Por fe lo creo.
No, verifica, siempre Exacto. verifica. Yeah. Y cuando predicas aquí el altar, igualmente, Yeah. no importa Yeah. quién esté predicando aquí, Mhm. verifica. Yes. Porque va a haber momentos, y yo creo que Pastor Sam me dio un ejemplo también que sucedió un día en su vida, en su ministerio, que va a haber personas que van a predicar Sí. y no va a ser correctamente. Ujú. Y va a haber un momento que se va a tener que levantar el pastor mayor y decir, Mhm. dame un momento, nadie se vaya un momento. Right. Se va a ir el predicador y va a decir, lo que esa persona predicó, perdóname, no fue Ujú. correcto, Right. deja corregirlo, Ujú. perdona que yo dejé a esa persona coger el micrófono, Yeah. fue mi culpa. Ujú. Mhm. Va a haber momentos que va a pasar eso, porque que sea que yo te conozco a ti muchos años, puede ser que en el tiempo, si yo no te veo por un tiempo, tu Right. teología puede cambiar. Sure. Y eso es lo que pasó en el libro de Galatas, que algunas personas estaban entrando y convenciendo personas a cambiar su teología. Y ahora estamos en el libro Efesios, que sigue la corriente en lo que Sí, estaba pasando sí. en Galatas. Ujú. Y está tratando de corregir y decirle a las personas, recuérdate tu posición Oh, yes. en Cristo. Mhm. Fíjate lo que están diciendo de más. Recuérdate tu posición en Cristo. Y cuando este libro estaba escrito, muchas personas siempre estaban en confianza porque no se ve el nombre de Pablo ahí. Mhm. Pues en confianza, mucha gente estaban pensando que fue Pablo que Right. escribió esta carta. Right. Right. Y ahora nada más, en los pasados 150 años, hay personas diciendo que es posible que no fue Pablo que Right. lo escribió. Right. Por bastantes personas que estudian la palabra, eruditos Right. y teológicos, dicen que sí fue Pablo. Y- Y permíteme decir algo, que Sí. y era permitido que si yo era discípulo tuyo, yo podía escribir En y tu hablar nombre. en nombre tuyo. Y podía afirmar que estas palabras de Pastor Raúl, ¿saben? En esos tiempos sí, se sí. permitía. So, right, como tú dijiste, puede, pero también, por eso que es necesario estudiar, se parece mucho a la mano de Pablo. Exacto. De Yeah. Pablo, Y yeah. se puede comparar con la letra de Colossians, Colosenses, Sí, Colosenses. Colosenses. que es casi igual. Yeah, So, yeah. así es como tú puedes verificar. Y por eso ahí viene otra vez, verifica. Si tú lees todas las cartas que escribió Pablo, tú puedes ver la mano de él. Yes, yes. Algunas cartas que antes pensaban que era Pablo y no se sabe para seguro, y no se va a saber posible Right. hasta que llegamos al cielo, Yeah. se oye un poco como Pablo, pero hay algo que cae un poco Sí. diferente. Sí, right. Y eso puede suceder porque Yeah. puede ser una persona que estudió abajo Pablo. Es como Exacto. ahora mismo. Yo siento como ahora que estoy en mi nivel que estoy prendió más en los 2 años con Pastor Sam de todos los años que yo estaba en el Señor. Y noto que yo hablo algunas veces como él y estudio como él. Right. Y eso es bueno, porque él es Nothing buen wrong. estudiante y enseña Right. correctamente y es buen maestro. Right. So, es bueno aprender de personas que tienen amor a la palabra de Dios. Yeah. Pues eso puede suceder Right. con los estudiantes de Pablo. Seguro. Y así sigue. Y eso está bien, porque el Señor tiene todo el control. Amen. So, lo que estamos viendo aquí es que vi algunos estilos de la manera que escriben, pues era similar. Por fe, pensamos que era Pablo que escribió esta carta. Y la razón es porque Pablo es una persona que siempre va a la palabra. Sí. Él siempre está corrigiendo, él dice, vamos para acá. Y él siempre va, porque para ese tiempo era el Viejo Testamento. Right. So, él siempre iba, vamos a Isaías o vamos Right. para acá. Y ahí él corregía a la persona. La ley estaba bien, era para salvar, no era para salvar, era para recordarte que tú eras pecador. Amén. Amén. Vamos a ver la ley. ¿Qué hacía la ley en ese tiempo? En esa ley, lo único que hacía es que te recordaba que tú estabas haciendo mal. No te podía salvar. Era en preparación para Jesucristo cuando viniera, nosotros saber que somos pecadores. Amén. Porque si no sabemos pecadores, no hay ninguna manera que podamos ir a los pies de Jesucristo. Por eso es como nosotros tenemos llamado ir a las personas. Y hay personas que tienen miedo de decir una persona es pecador. Pues la manera que tú lo dices es, yo soy pecador primero. Soy pecador Right. remedido por la sangre de Cristo. Uno tiene que Cierto. empezar con uno primero. Yeah. Yo no era buena persona. Right. Antes del Señor, yo se lo digo a todo el mundo. Ustedes lo que tú ven es Espíritu Santo de cambio en mí. Si tú ves un corazón que amable, que yo siempre tuve, que yo amo a todas personas, si tú conoces a la persona antes de yo servir al Señor, no es la misma persona.
So, sabemos que eso ayuda a personas a venir al Señor porque ven que hay algo diferente. Hay algo que sucedió que transformó la persona. Es como el soldado romano que fue a Jesucristo y dijo, tú puedes salvar a mi hijo. No fue que vio o conoció a Jesucristo, pues ya sabía los milagros. Right. Tenía esa fe sin conocer, tú sí puedes hacer ese milagro. Tú más que tienes que decir, tú no ni tienes que ir, tú más que tienes que decir. Ese es un gran fe. Amén. Y esa es la fe que nosotros podemos producir en otras personas cuando ven cómo el Señor trabaja en la vida de nosotros y cómo el Señor está trabajando en la vida del pastor Raúl. Y sabemos, ¿verdad?, que Pablo pues viene del judaísmo. Él sabía todas las leyes. Al convertirse al cristianismo, él sabe cuando tú estás cruzando la línea del judaísmo, de la ley, a la gracia. Y cada vez que él veía que algún cristiano estaba ya creyendo que estaba viviendo la gracia, pero estaba viviendo en la ley, él enseguida ponía su punto. No es de esa forma de vivir, es la forma de la ley. Por ejemplo, ¿verdad? Él vino a dar a los lectores que crezcamos en fe. Amen. No por la ley, sino que crezcamos en fe. Que él vino a traer sabiduría y que y de revelación del Padre. Ahí que nosotros debemos vivir. Y vivir de manera digna del Señor, no como el mundo que andábamos antes. Tiene que haber un cambio en nosotros. No podemos traer ese mundo que nosotros vivíamos antes a vivirlo ahora. Eso era parte antes de conocer a Dios. Right. Pero después que seamos salvos, eso hay que dejarlo atrás completamente. No depende de nada en nuestro crecimiento espiritual. También, como Dios redimió a los humanos. No el rendimiento por la sangre de Jesucristo remitió a toda clase humana. Jesucristo tenía un plan. Dios tiene un plan en Jesucristo para la redención de nosotros. Y esa redención es eterna. Y eterna es que cada día tenemos que caminar en esa fe, en esa creencia que Dios nos ha dado. Por eso hay que saber la Biblia para caminar en los pasos que Dios surge para con nosotros. Porque si no sabemos, creemos que en nuestro propio creer, creemos que estamos caminando bien y estamos caminando fuera de la obediencia y la ley de Dios. Amén. Y por eso es que siempre tenemos que estar en la palabra de Dios. El ejemplo es que Pastor Sam siempre menciona de leer la Biblia en un año. Y muchos pastores dicen eso. Y si no lo dicen, hay un problema porque debemos estar en la palabra de Dios cada año. Porque eso lo ayuda a nosotros en crecimiento. Y también saber que no podemos depender de nosotros mismos. Porque es bien fácil, cuando nosotros las cosas están yendo bien, decimos, esto fui yo. No fue el Señor. Cuando están las cosas mal, como quiera, dependimos del Señor. Y ese pensamiento que tenemos que tener. Otra cosa es que tenemos que, cuando vimos este libro de Efesios, y a mí me encanta Pablo. Siempre me ha encantado Pablo, pero ahora más en día que he estudiado tanto de Pablo. Y una cosa que yo estudié y leí los otros días que me vino a la mente es que cuando la gente estudia y leen de la parte de Pablo está en la cárcel, muchas veces piensan que él estaba en un lugar tranquilo, o como cuando está uno aquí, cuando te ponen en la cárcel en tu apartamento, house arrest, que están en su lugar viendo televisión. No fue así. Eso es en Rikers, es así. Lo que estaba pasando Pablo cuando escribió toda esta carta, especial esta carta igualmente, es que escribió esta carta cuando estaba en la cárcel. Esto no fue un lugar que tenía cama. Esta cárcel fue un lugar que no tenía cama. Una cárcel como lo que existen ahora en día en lugares como Thailand, que no hay matres. Tú duermes en el cemento. Tienes que pelear para tu comida con los ratones. Y no son los ratones como tenemos aquí en Nueva York, que son medio grandes. Digo, más grandes que esos. Hay cucarachas. Estas son todas las cosas. Y también encima de eso tú tienes que comer, que sea que tú tienes hambre, en el mismo lugar que tú acabaste de ir al baño. Porque no había toilet en ese tiempo. Entonces el mismo lugar donde tú fuiste a usar el baño, que tú estás durmiendo, en ese mismo piso sucio tú vas a comer. Y no te van a dar plato. Tienes que comer en el mismo piso que tú estás. Este es el lugar que Pablo está escribiendo esta carta, y una carta de esperanza, una carta pastoral, porque está diciendo cómo caminar en el Señor, que se recuerden su posición. Mira cómo el Señor usa a la persona en
lugares de dificultad. Perdona. Nosotros somos latinos y conocimos muchos pastores hispanos. ¿Quién fue el pastor que se acuerda de Puerto Rico que le mataron la hija? No, Diabla. Yeah. Y como quiera perdonó a la persona, pues también fue y habló con la persona. Y cómo se sintió la persona después de eso, que tú sabes que no un padre, nada más un padre, un pastor le fue y le dijo, yo te perdono y voy a orar por ti. Eso es difícil. Yo no sé si yo como padre podía hacer eso. Eso, cada vez que yo me recuerdo de esa historia, yo digo, yo no sé si yo podía en esa posición actuar como él actuó. Eso sí tenía que ser el Espíritu Santo. So, igualmente aquí tenía que ser el Espíritu Santo de mover Pablo a escribir esta carta en esa condición. Una de las cosas que es cuando leemos en Efesios, Pablo habla de estar en Cristo. Estar en Cristo. Y eso es eso. Si usted no estuviera en Cristo, si él no estuviera en Cristo, si nosotros no estuviéramos en Cristo, even Gigi Ávila, cuando usted está mencionando, y mucho yo me acuerdo también la historia, y dicen que en ese entonces no se hablaba mucho de depresión, pero Gigi Ávila, que en paz descanse, me dice en Puerto Rico, que murió, está esperando ser levantado de nuevo. Está descansando, amen. It's true, right? Alabando al Señor. Amen. Y su cuerpo va a ser... Más mejor posición. Amén. Pero él entró en una depresión, estaba llorando tal vez también, ayunando, orando, y tuvo que venir otro evangelista, otro pastor, decirle, mira, estámonos ya, mira, levántate, ya, levántate. El punto que quiero decir es que, y ya que el caso, que como creyente, nos vamos a enfermar, y podemos entrar en depresión, no somos exentos de todos estos sentimientos, de estas emociones, no somos exentos. Pero si estamos en Cristo, amén, Él es poderoso para llevarnos hacia adelante, ayudarnos a consolarnos. Pablo estaba en la cárcel, en esa cárcel fría, que hacía la humedad, cemento, y él estaba ahí, y sabemos que también quizás los soldados lo golpearon a él. Ese otro punto, gracias. Y estaba golpeado en ese lugar, pero en ese sufrimiento físico, ¿no? Él no tenía su mirada puesta en él. El espíritu de él lo inquietaba por la iglesia que le había establecido. Y cuando el Espíritu les revela que ellos ya estaban desviándose de las enseñanzas que le había dado. Entonces ahí, bajo la inspiración, y como usted dice, cuando tú oyes esta carta, tú pensarías, esa persona dirá que tengo un escritorio allá, con aire acondicionado, una mirada al mar, y se inspiró por verla. No, Pablo estaba ahí en ese lugar oscuro también, que estaba oscuro, quizá que casi no podía ver, pero no fue por la vista natural en que se inspiró el Espíritu Santo en él. Le dio esa palabra, y por eso él escribe, porque el amor que le tiene a las almas, que no se pierdan. Pues eso, aunque físicamente y visualmente se veía que estaba en esas condiciones, pero Pablo estaba en sí en gozo, porque estaba haciendo la obra del Señor, y estaba sabiendo que el mensaje que iba a dar no era únicamente para Efesios, para ese tiempo, es para la iglesia de ayer, de hoy y el de mañana, que es la misma iglesia y los mismos cristianos que deben proseguir por esa misma enseñanza que nos dé la palabra. Amén. Y notamos aquí que una cosa que escribió en la carta y sucede en los días de hoy también es el gran misterio. Hay pastores que la manera que ellos levantan iglesia diciendo, ven a mi iglesia y yo te enseño el gran misterio. Pues como si el gran misterio más que él lo puede revelar o ella lo puede revelar, porque ahora sabemos pastoras igualmente. Y lo que está escribiendo Pablo aquí es que hay personas en ese tiempo que estaban diciendo, yo sé el gran ministerio, porque tenía que tener en cuenta
todas las personas que estaban en filosofía en ese tiempo, Ajá. que eso fue tiempos romanos de filosofía y Sí, todo eso. sí. So, él está escribiendo, no piense que ellos saben el gran misterio como ellos te están Right, diciendo. right. Ustedes saben el gran misterio. El gran misterio es Jesús. Amen. Y eso es lo que está revelando aquí. So, si vemos aquí, está diciendo, ¿quién fue que levantó la iglesia? Fue Jesús. Amen. Él dijo, lo levantó en quién nombre. Y él menciona Hechos 15, capítulo 15, versículo 14, que dice, Simeón nos explicitó como Dios decidir el principal tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honrar de su nombre. ¿Nombre de quién? De Jesús. Amen. Amen. So, no nada más para los judíos, por los gentiles. Yes. Porque era el gran misterio era que Jesús vino para el mundo completo. Amen. Ese fue el gran misterio. Yeah. Y eso es lo que está diciendo aquí. No crea que ellos tienen un gran misterio. El gran misterio ya está revelado en Jesús. Amén. Ustedes siguen corriendo por otros lugares. Hay cosas que gente te llaman, te pinta bien bonito y tú corres para ese lugar. Y eso sucede hoy también. Hay muchas cosas. Mira, lo más difícil, lo que pasa en los Estados Unidos, no sé en los otros lugares, porque puedo hablar porque vivo aquí en los Sí. Estados Amén. Unidos, es que pintan tan bonito que hay tantas iglesias en todos lugares. Si tú caminas por Boston Road, en el Bronx, Sí. hay una iglesia en cada esquina. Sí. So, entonces, si yo no me gusta algo, voy para esa iglesia. Right. No me gusta eso, voy para otra iglesia. Es tan fácil cambiar la iglesia en los Estados Unidos, comparado a un lugar como India. Yeah. Que yo me acuerdo, nosotros ayudamos a un pastor en India a comprar bicicleta porque para ir a un servicio es caminando 2 días. En bicicleta, maybe un día. Right. Y nosotros aquí cambiamos iglesia de cualquier momento. Yeah. Y también está hablando de los misterios. Los mormones tienen esa disciplina. Los mormones tú tienes que subir a un nivel de conocimiento basado en ellos, lo que ellos conocen, Yeah. para entonces darte el misterio del segundo conocimiento que tú debes saber. Y después sigue otra vez hasta el tercero y así sucesivamente, porque es un misterio que tienen escondido para manipularte a ti. Right. Pero Dios no, Dios se hace claro. Misterio es que Dios escogió los gentiles, a los judíos y a todos. Él murió por cada uno de nosotros para ser salvo y ser libre Amén. de estas ataduras que el hombre quiere traernos a nosotros. Porque la cabeza es Jesús de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros tenemos que seguir a cada quien a la cabeza. El cuerpo sigue a la cabeza, el cuerpo no sigue los miembros. Tiene que seguir la cabeza donde está la mente, donde dirige el cuerpo. Y Jesucristo es que nos dirige a nosotros. Es decir, nosotros vamos a desviar de quién dirige la iglesia, de quién nos dirige a nosotros. A nosotros es el Espíritu Santo. Pero Jesucristo dirige a la iglesia. Nos desviamos de ahí, pegamos a mirar el brazo, que es un miembro de la iglesia. Vamos a oír lo que dice el miembro de la iglesia o alguien que se acerca a la iglesia. No, es la cabeza la que tenemos que seguir. Amén. En cualquier circunstancia que sea. Y hay veces que nosotros, en la humanidad de nosotros, cuando estamos caminando y el Señor, y no estamos caminando en camino que Dios quiere hacer un propósito en nuestra vida. Cuando llega a ese punto de un propósito, Dios tiene que enseñarnos y llevarnos a nosotros a donde Él quiere que estemos nosotros para Él poder glorificarse en nosotros. Entonces, es un cambio que tú no esperas. Y es un cambio más severo, porque es más acercamiento a Él. Y para más acercamiento a Él tiene que haber más santidad, tiene que haber más fe. Y cuando Él nos lleva por ese proceso, pensamos que, qué mal está la vida, que estamos pasando mal, que mal me está yendo bien. No, es que Dios te está llevando por un proceso. Cuando eso empieza en tu vida, siempre confía en Dios y deja que Dios te lleve por un proceso. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, lo que le pasó a José cuando lo cogieron preso y lo pusieron a centena, si vamos a fijar en eso, diríamos, pero ¿qué clase de Dios es ese que permitió? No, ve el final de eso. Él fue el que le dio comida y sostuvo al pueblo de Él, por medio de Él. So, tenemos que esperar que Dios obre y ver entonces el final del propósito de Dios, porque en nuestra mente nunca vamos a entender el propósito de Dios ni el plan de Dios, hasta que nosotros cedamos y dejamos que Él obre en nosotros para entonces ver el proceso. Amén, amén. Y sabemos que el dedo de los pies no manda. Exacto.
no puede mandarle el dedo de los pies, tiene que ser la cabeza. Y nosotros sabemos que nosotros en obediencia tenemos que someternos. Y una cosa que mucha gente se encuentran que yo digo es que el problema es que mucha gente no quiere someterse. Ese problema en el cuerpo de Cristo, que hay mucha gente que están en el cuerpo de Cristo pues no quieren obedecer o someterse. Son más que son parte, es como el brazo que alguna vez siempre se está cayendo dormido. Sí. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer. El brazo se queda dormido. ¿Y qué pasa? El cuerpo sigue, pues el brazo está rayándose. Y eso es lo que pasa con la persona que no está sometiéndose. Se está trayendo. Está arrastrándose. Gracias, pastor. Y entonces no hay crecimiento. Y eso no puede seguir sucediendo. El cuerpo supuesto sigue creciendo. Y eso pasa con uno someterse. Y vimos aquí que el cuerpo de Cristo sigue en crecimiento nada más en someterse, pero también que tenemos que entender que la palabra en greca iglesia es asamblea de el mismo acuerdo, siendo del mismo pensamiento. So, vamos a suponer, nosotros aquí estamos en el mismo acuerdo. Jesucristo sí es salvador de nosotros, hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó. Estamos todos en acuerdo. So, somos todos parte de ese mismo cuerpo, porque estamos en el mismo acuerdo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, es que si estamos en el mismo acuerdo, tenemos el mismo posición como creyentes. Y como el pastor Sam estaba enseñando en inglés esta mañana, es que muchas personas algunas veces se van afuera de esos. Y algunas veces se van afuera porque, vamos a suponer, el problema de los días de hoy es muchas dominaciones. Y no es problema, tenemos que entender que hay muchas dominaciones porque pasó por que no estaban de acuerdo de algunas cosas y eso. So, vamos a suponer, y esto yo lo aprendí de Pastor Sam viniendo aquí. Él enseñó a nosotros que, y él lo enseñó otra vez esta mañana, yo no puedo pensar que el católico no es creyente. Porque no están de acuerdo en todos los pensamientos de nosotros que enseña la Biblia. So, vamos a suponer, ellos bautizan los bebés. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, porque el bebé no puede ser esa decisión de ser bautizados. ¿Eso dice que ellos son cristianos o no son cristianos? No dice. No dice. No dice. So, la única manera que no pueden ser no cristianos es si no creen que Jesucristo es hijo de Dios. Recuérdate, como dije al principio, hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó y nosotros somos salvos en él. Todo eso los católicos lo creen. Pues sí también creen en orando a María. So, no son todas las mismas cosas que estamos de acuerdo, pues no son tan diferentes que vamos a decir que ellos no son cristianos. Que son, how you say, oh man, se me olvidó la palabra en inglés y en español se me olvidó. Un cult. ¿Cómo se dice en español? Un culto. So, no puede ser un culto. Una secta. Una secta. Bueno, pero mira, es importante, por eso que es importante hacer este estudio. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, hay muchas indicaciones de lo que Jesús dice. Entonces lo que Pablo dice, entonces lo que el Espíritu Santo afirma, right? So, y esto muchas veces pasa aquí en los Estados Unidos, como tú estabas diciendo, de estar brincando de iglesia en iglesia, porque la teología nuestra se está formando basado a televisión que vemos. I'm serious. La televisión, que si los partidos políticos, que si una experiencia personal, y todas estas cosas nos llevan a nosotros a formar teología. Pero teología bíblica solamente puede salir de aquí, de la Biblia. Entonces esta es la que nos corrige. Y entonces, pero going back to, como estamos diciendo, hay muchas denominaciones, right? Y no todas están correctas. Y la teología ayuda, pero en verdad el cristiano debe tener conocimiento de quién es Dios, de esa relación con Dios.
porque yo he conocido católicos, Yes. católicos, que ellos cuando hablan conmigo, yo creo que ellos son cristianos, pero viviendo una vida santa. Cuando me hablan a mí, como ellos piensan, como ellos hablan, Yeah. en su forma de hacer, cómo aman las almas, cómo adoran a Dios, cómo son temerosos en temor de ser siervos. Yo conozco dos o tres personas, Yeah. y yo digo, pues eso es el Espíritu Santo, el que está en ellos y la relación que tienen ellos con Dios, que no es la barrera de la teología o la creencia católica o de otras, no, es la relación que Right. tiene con Dios, porque si vemos en ejemplo lo tenemos en Pablo. Pablo, su mente estaba en el judaísmo y en medio de eso Dios se reveló y te lo transformó. You know? So, es la relación que uno tiene con Dios es la que lleva a uno a la verdad. Y Pablo no deja de ser judío. Exacto, Es correcto. judío. Jesús, judío. Iban a la fiesta, cumplían con su deber, pero la perspectiva cambia. Cuando viene el Espíritu Santo y les lleva la verdad, la perspectiva cambia. Y eso es lo que falta, que seamos llenos del Espíritu Santo. Right? Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a caminar en la verdad. Y creo un poquito, y en este tiempo que nosotros vivimos ahora, hay tantos métodos de División. ¿cómo se relajarse uno, de entretenerse a uno, Yeah, que entretenimiento, cualquier yeah. cosa coge la mente de uno y la lleva para este lado y la Sure, lleva para otro lado. Y nos destornan de qué en sí es la verdad de estar en la comunión con Dios diariamente. Amén, amén. Y vamos al versículo mayor de esta lección, de esta tarde, es que de Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Okay. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Amén. Y quiero que tú lo leas en esta versión, no lo tienen en inglés, pues yo lo transluí a español en mensaje. Ok, el mensaje. Ok, por el sacrificio del Mesías, su sangre derramada sobre el altar de la cruz, somos un pueblo libre, libre de las penas y castigos que nos acarrean todas nuestras fechorías. Y no solo apenas gratis, tampoco abundantemente gratis. Pensó en todo, proporcionó todo lo que posiblemente pudiéramos necesitar, dejándonos entrar en los planes que tanto le gustaba hacer. Todo lo puso delante de nosotros en Cristo, un plan a largo plazo en el que todo sería reunido y resumido en Él. Todo en el cielo más profundo, todo en el planeta Tierra. Gracias, pastor. Y lo que vimos en ese versículo, yo puse ese versículo que se llama el mensaje, que una vez el pastor Sam lo Sí, usa sí. también, porque es una manera de entender la escritura más Right, mejor. right. No ese se usa para estudiar, es una manera de comparar. Right. Sí. So, cuando vimos eso, ¿qué dice el versículo? El versículo, perdona, estoy viendo aquí. El versículo 10. Yes. Para juntarnos con los planes, reunirnos en todas las cosas. Entonces, en el mensaje dices, dejándose entrar en los planes, que ahora sabemos Right. los planes de Dios en Jesucristo. Right. So, estamos entrando, nadie tiene que revelar misterio. Tenemos el misterio revelado en Cristo, porque en Jesucristo nos deja a nosotros entrar los planes de Él. Entonces dice, en que todo será reunido y resumido en Él. ¿Con qué propósito? Para estar siempre viviendo en Él. Eso dice que tenemos que estar en el mismo acuerdo con Él. Como estamos aquí, estamos en acuerdo con Jesucristo, pensamiento que Jesucristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, y ahora somos vivos en Él. Igualmente es que nosotros tenemos que estar en acuerdo con Jesucristo. El de verdad cristiano, que se llama cristiano, tiene que tener el pensamiento de Jesús. Y el punto que dijo Pastor Raúl, que hay mucha distracción. Y por eso se nos hace muchas veces difícil
entrar en este misterio, por así decirlo, entrar en esto y vivirlo, porque hay tanta distracción. Y a veces la distracción se disfraza como religión, como mensaje bíblico, esa distracción. ¿No? Tómese en el vaso de agua a las 8 de la mañana, la agua clara, para que te sane. Si te la tomas después de las 8 no te va a sanar. Cosas así. Entonces la gente corre, que está en nosotros correr hacia esas cosas así. Pero cuando venimos a la fuente, de verdad, esas cosas cambian. Amén. Y quiero leer 2 cosas porque tenemos la audiencia que ahora están poniendo comentarios. Jenny dice, los carismáticos y practicandos tienden ellos la relación con Dios. Orando a María es porque saben que es la madre de Jesús. Y es posible que ellos lo están levantando a María porque es madre de Jesús. Y eso empezó con los católicos enseñando eso. No fue que ellos vinieron de acuerdo ellos mismos. Eso fue una enseñanza. Es una doctrina. Una doctrina, exacto. Un dogma que enseña la Iglesia Católica. Porque ellos piensan, alguien se inventó de que si mi tío está en el cielo, y él me conoce a mí y me ama a mí, y puede hablar con Jesús, de parte de mí, pero eso la Biblia lo elimina, porque solamente hay un intermediario, solamente hay uno que entre nosotros y Dios. ¿No? Lo mismo con María, dice no, que María, porque ella es la mamá de Jesús, entonces Jesús va a hacer lo que dice María, y eso es una falsa enseñanza. Exacto, porque la palabra de Dios, otra vez, verifica. Right. La palabra de Dios dice, hay una manera nada más que Amén. es Jesús. Amén. La fe es entre Jesús. Y por eso que nosotros, como dice Pablo, estamos adentro entre Jesús. Y aquí dice, Pastor Jay dice, la unión de nuestra vida y espíritu es importante para sobrepasar las circunstancias buenas y malas. Y de verdad nosotros tenemos que ser guiados por Espíritu Santo igualmente. En Gálatas hablamos eso que Pablo dijo, que nosotros estamos tratando de ir a la ley, que es la carne, contra espíritu, que sabemos Jesús en el espíritu es nuestro Salvador. ¿Por qué estamos yendo para atrás? Eso es lo que Pablo estaba diciendo en Gálatas. Ahora estamos en Efesios y está diciendo... Aquí vienen personas diciendo que saben el misterio, pues tú sabes el misterio. El misterio es la plan de salvación que está revelada en Jesucristo. ¿Por qué tú estás saliendo afuera del plan? Y eso es lo que sucede. ¿Puedo leer? Reina Valera, 1960. ¿Ves? Dice Romano 8, 34. Romano 8, 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. So, no hay otra persona, no hay nadie más intercediendo por nosotros, además de Jesús, en el cielo. Entonces acá abajo, pues nosotros oramos uno por nosotros. Exacto. Yeah. Right? Pero Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. Y a lo mismo, ¿verdad? Que como dice los creyentes que saben el misterio, pero se están yendo fuera del misterio, del conocimiento, a vivir su vida como ellos creen que es posible. Es de la misma forma en que decimos, yo conozco la palabra, pero no es conocerla, es vivir la palabra. Exacto. Yes. Yeah. Ese es el cambio que hay en uno. Cuando tú vives la palabra, que tú has aceptado esa palabra en ti y tú has cambiado, porque eso viene en la palabra, a cambiarte a ti para seas como Jesucristo. A transformar. Debe ser perfecta. Que cuando uno va a un lugar, y yo lo he dicho en inglés y en español aquí antes, es que si tú vas a un lugar, tú no tienes que gritar, yo soy cristiano. Deben saber cuando tú entras esas puertas. Debe ver una vida transformada, que ellos ven que hay un cambio en la atmósfera, que según que tú entras, dice, algo huele bueno aquí. No es perfume. Algo diferente. Algo diferente. Hay un cambio en la atmósfera. Una actitud distinta. Y eso es lo que debe suceder. Vimos aquí, cuando vimos esa frase unida en dos cosas en Él, en versículo 10. ¿Qué están significando aquí? Que Cristo es la cabeza y el que manda. Y eso se ve después en versículo 22 igualmente.
También aquí se ve que Cristo resume o trae las cosas en todo corriente significativo. También que Cristo devuelve la armonía a un universo que ha entrado en caos y causa de pecado, que se ve en Colosenses 1:20 igualmente. Sí, sí, exacto. So, vamos a ver Colosenses 1:20, ¿qué dices? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. So, ¿qué vimos en Colosenses 1:20? Que en todas cosas es Jesús reconcilió. Eso dijo que el mundo de que el primer Adán falló, estaba la tierra en pecado. Se introdució el pecado a la tierra, todo el mundo estaba en pecado. Ahora viene Jesús, el segundo Adán, a salvar, a introducir, hay salvación en mí. Pues tiene que estar en mí. Amén. En mí. That's right. Y esa es la cosa. Esa es la decisiva ahí. Esa es la diferencia. ¿Estamos en él? ¿O estamos en el concilio? ¿O estamos en la religión? ¿O estamos en el club? Exacto. Que algunas congregaciones, porque eres congregación no quiere decir que eres iglesia. Exacto. Hello. Yeah. You know? So, y eso es lo que, mira, gran ejemplo, como estaba diciendo el pastor Sam esta mañana. Aquí, tú no necesitas vestirte en una manera para entrar a esas puertas. Pues hay algunos lugares que sí tienes que estar vestido en una, es como un club. En un club, si yo voy, vamos a suponer, a un club que se llama el Coquí, yo tengo que ponerme los pantalones vestibles, los zapatos, porque voy a un lugar que se juega salsa y ellos nos dejan uno en maones y gorra entrar. Tengo que vestirme en esa manera. Aquí no es así. Right. Porque aquí tú vienes como tú vienes y el Señor hace el cambio. Amen. Y eso es lo más importante que tenemos que entender, que si nosotros estamos en Él, va a haber un cambio. Amén. Debe haber un cambio. Un cambio que se revela. Que si una persona, mira, la primera vez que yo, la vez que yo me convertí, las personas que eran amigos míos sabían que yo me convertí. Sin yo saber. Y la razón fue porque yo siempre maldicía medio mundo. Y entonces cuando me convertí, sin saber que me convertí, no maldecía a nadie. Y tenía un gozo que yo no sabía que yo tenía. Y ellos lo vieron. Oh, ¿por qué tú estás tan contento? Y entonces yo hablando con ellos, ellos dicen, espera, todavía no me maldició él. Hay un cambio. Eso es Señor. Eso debe ser en la vida de un creyente. Debe haber un cambio. No todo el mundo va a ser transformado en esa misma manera, como algunas personas que dejan fumar rápido. Hay creyentes que todavía fuman porque esa es su batalla. Esa es su batalla. Hay algunos creyentes que el alcohol es su batalla o la droga es su batalla. Pablo habla de ser santo. No lo dice muchas veces tampoco. No se refiere mucho a los santos muchas veces. Entonces, el santo es, this is crazy, el santo no es el que no peca, el santo es el que ha sido apartado, ha sido apartado para Dios, you know? Entonces, mientras tanto, estamos, como tú dijiste, Darby, estamos creciendo, le estamos dando un tune-up de vez en cuando. A veces por eso que hay pastores, hay maestros, hay elders, you know, para que de vez en cuando, mira, un ajustecito. Entonces, ¿qué nos ajusta a nosotros? Pues nosotros nos ajustamos entre nosotros mismos también. Aquí nadie, no sé, you know, nobody's free, perdón. Nadie, perdón, nadie es exento de que te tengan que decir, mira, arréglate. I mean, en amor, right? Si se dice la verdad, se tiene que decir en amor. O si no, todo el mundo se va corriendo. Y ese problema que sucede también una vez es que tú vas a algunos lugares y te dicen cosas, pues no en verdad y ni amor. Y ese problema. Evangelio, cuando tú hablas la verdad y lo hablas en amor, evangelio sí va a ofender al pecador. Sure. Sí va a ofender porque te estás revelando que tú eres pecador. En revelar que tú eres pecador debe haber un cambio. Tú vas a decir,
como tú me dijiste esto, aquí está la evidencia, porque eso es bien importante, la evidencia, quién es Jesús. Vamos a la palabra, esta es la evidencia. Y ahora no tenemos excusa, tenemos la palabra en celular, la tableta. Si no tenemos la Biblia con nosotros, tenemos una forma Biblia con nosotros en una forma u otra. Vamos a la palabra, deja enseñarte la evidencia que Jesús sí murió por ti y por mí. Y yo soy el primer pecador. Pues soy remedido en la sangre de Jesús. Amen. Y esa es la manera de comunicar y ser relacional, porque la iglesia es relacional. Nosotros tenemos que conocer cada uno. Es como cuando yo vine aquí, empecé a conocer al pastor Raúl, yo conocí al pastor Sam y crecimos en conocimiento. Un chiste que le gusta decir Elder Eileen es que ella dice que yo conozco al pastor Sam tan bien que teníamos un problema con una computadora ahí, ¿verdad? Y no podíamos entrar. Y estaba llamando y pastor Sam no estaba cogiendo. Y de momento me vino a la mente, yo creo que yo sé cuál es la contraseña. Y era la contraseña. Y ella dice, eso es que tú estás jangueando mucho con él. Y que tú sabes el pensamiento de él. Right. Eso es racional. De tú estar con una persona tanto que lo conoce bien. Y así debe ser con Jesús. Que tú tanto con Jesús, tú conoces el pensamiento de Jesús. Pedro, tú te pareces a ellos, tú te pareces a esa gente. ¿Te acuerdas? Cuando le dicen, tú hablas como ellos, a los del camino. A mí, a esos discípulos que estaban con Jesús, tú como que me parece que tú estás con esa gente mucho porque te pareces a ellos, hablas como ellos. Y ese igualmente de nosotros debe ser así, que estilo de hablar debe cambiar. No es que está cambiando tu forma de hablar, porque tú no tienes que hablar, vamos a suponer, si tú nunca has ido a la escuela, no vas a ser elocuente, pues tú vas a ser una persona que puede comunicar con cualquier persona, porque tú hablando la verdad a la persona. Y eso es bien importante nosotros entender, porque algunas veces hay personas que piensan, ay, pues yo nunca he estudiado bien, a mí no me gusta leer. Ahora no hay excusa, que la Biblia se le puede leer a ti, que tú lo puedes oír. So, no hay excusa que tú todavía puedes estudiar pensando con la palabra de Dios. No tiene que ser libro, pues también ahora libros de estudiar que se puede leer. Minister Mitch, que de cualquier forma él siempre está estudiando. Si no está leyendo, está oyendo. No hay excusa. Y al hablar la palabra, sabemos que estamos transformados. Ya no podemos estar en el mundo anterior, estamos en la gracia de Dios. Ya no podemos hablar como hablábamos antes. Y una vez que tú empiezas a hablar de la palabra, el Espíritu te trae más palabras a ti, a tu mente, y te va cambiando la forma de hablar antes como habla ahora. Hay veces que nosotros decimos, sí, pero es que yo no sé nada. Pero acuérdate que ese poquito que tú sabes es mucho para aquella persona que no sabe nada. Exacto. Entonces, y la palabra no es tuya, es la palabra del Espíritu mandada a Dios a esa persona. Y aunque sean dos palabras, es suficiente para que haya el cambio en esa persona que Dios quiere que haya en ella, de que reconozca de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por él para que él sea salvo y entre a la familia santa. Amén. Y vamos a ver los versículos de 1 a 6. Pastor Rick, if you could read them. Yes. De 1 a 6. Y tú lo tienes ahí, Pastor. Sí. Efesios. Tú lo tienes ahí completo. Pues vamos a leer más que de 1 a 6. Ok, so Efesios, right? Sí, Efesios capítulo 1. Okay. So, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, ¿viste? A los santos, right? A los santos y fieles en Cristo que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. To 6, right? Hasta 6. Gracias. Y lo que vimos ahí, el versículo 1 y 2 es un saludo. ¿Y para quién es la carta?
para los santos y fieles. Amen. ¿Viste eso? Okay. Los Yeah, santos yeah, y right, fieles. right, amen. Que son fieles de la fe. Perdona que Amen. una vez tengo tanto llamado Fieles, entrando. como tú dijiste, fieles. Entonces, vimos en capítulo 3, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta que Pablo siempre escribe teológicamente. Yes, yes. So, aquí está diciendo, Dios es Padre, Mhm. nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿Qué tú ves ahí en esas sesiones? La Trinidad. Okay. Está enseñando la Trinidad ahí. Mhm. Siempre Pablo está defendiendo y preparando a las personas que reciben la carta, porque acuérdate, esta carta está leída enfrente de la iglesia. So, lo que está enseñando es y confirmando siempre de nuevo la Trinidad. Yes. Porque algunas personas no querían creer en el Espíritu Santo. Ujú, ujú. También, recuérdate en Garitans lo que estaba diciendo, Gálata. que te están sacando si tú sigues la ley, tú estás siguiendo la carne. O si Right. tú sigues la fe, tú estás siguiendo Espíritu Santo. Ujú, So, ujú. es importante que está introduciendo Right, la right. Trinidad de nuevo, está diciendo, Mhm. ¿ok? Mhm. Cuando vimos capítulo 5, dice, nos predestinó. Aquí Right. viene lo más dificultad. Right, right. Aquí. Mhm. Porque hay muchas personas, hasta cuando introducimos a Cristo a otras personas, Sí. es difícil para ellos cuando leen eso. El Señor escogió a ti, pues no a mí. Escogió. Escogió, Right, gracias, right. pastor. Está bien. Escogió a ti, pues no a mí. Piensan que no están escogidos. No, el Señor llamó a todos nosotros. Único es que Él se sabía ya, antes de coger a todos nosotros, quién iba a aceptar. Esa es la más manera simple que yo puedo describirlo, es que Él sabía quién iba a decir, sí, Señor, te voy a servir. Y lo que no dijeron, sí, Señor, Él dejó que vayan en su manera. Pues tú quieres seguir en esa manera, pues todo déjala ahí. Right. Tú sigues jugando en la tierra. Ya yo te llamé, ya yo vine donde ti. No me quiero ir, pues está bien. Voy con lo que me dijeron que sí. Y doy a mano a que quieren salir de la tierra. Porque sabemos que Dios es unisciente. Dios lo sabe todo. Dice que somos hechos, fuimos formados en su mente antes de la creación del mundo. Cuando empezó a nacer por la palabra, el agua, la tierra, ya nosotros estábamos en la mente de Dios. Right, right. Y si Él sabe el momento en que ya lo formó desde el principio, desde que vamos a nacer, todo está atrasado. Nosotros cuando nacemos en un día de hoy este es mi día. Dios ya sabe ese día, todos los días es nuestro día. Sabe cuándo nacemos y cuándo vamos a morir también. Él lo sabe todo. So, como usted dice, Él sabe, Él escogió a todo, pero Él sabe en la mente de aquel de que lo iba a rechazar a Él y que iba a negarlo a Él. Amén. A Él sí, a nosotros sí, no pueden venir y engañarnos. Decir, no, sí, yo amo a Dios, yo camino los caminos del Señor, yo hago esto para Dios y yo vivo para Dios. Trata de engañarme el hombre y quizá me engaña a mí, pero a Dios no se puede engañar. Amén. Así mismo, con ese alto conocimiento de Dios, acordémonos que un día vamos a estar en el juicio final. Right. Y ahí, en ese conocimiento que Dios sabe de ti, ¿qué tú le vas a declarar a Dios? Porque Él lo sabe todo. Dice Pastor Jay aquí, todos somos escogidos, pero nosotros cerramos las puertas a Cristo. Y esa es otra manera de Right. pensarlo Right. igualmente, que no todo el mundo va a dejar esa puerta abierta a Jesucristo. Es como un pastor yo oí predicar una vez que él dijo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién me deja ver tu celular? ¿Cuántas personas van a dejar ver su celular? Y muchas personas dijeron no, porque dijeron, no, es mi prioridad. Right. Pues en el Señor no tenemos prioridad. El Señor ve todo. Todo. Right, right. Exacto. So, ¿cómo vamos a decir que vamos a cerrar las puertas? No, debimos abrir las puertas porque el Señor sabe todo ya. Debimos recibirlo porque sabemos que fallamos. Y que la única manera que podemos ser hechos nuevos es invitar a Jesús en la vida de nosotros. No en la vida aquí, en la vida de nosotros completamente. Right. Eso incluye cuando tú estás en tu carro, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en cualquier lugar. Porque Cuando entonces, estás aquí. celular, porque Él siempre está contigo. Como tú dijiste, es omnipresente. So, Él está en todos lugares, en todo tiempo. So, uno no puede decir, yo permito al Señor que esté conmigo más que en este tiempo nada más. No.
En todo que tú haces, un ejemplo, Facebook puede ser para bien y para mal. Hay muchos clientes que están poniendo cosas en Facebook que no es adecuado. y sabemos eso. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y más en la pandemia se notó. En la pandemia se notó más. Que hay veces que hay personas que me preguntaron si puedo ser amigo con ellos. Y yo digo, yo no quiero saber porque te veo así. Pues tengo miedo de verte como tú haces en Facebook. Porque es dos diferentes personas. Durante ese tiempo que tuvo la pandemia bien en tu apogeo, mucha gente queriendo ser, amistad en Facebook. Y yo dejé a mucha gente entrar para hablar con ellos, para animarlos. Y te lo estoy diciendo públicamente. Cuando se acabó la pandemia, me decía, para afuera, tú te vas. No, because, tuve misericordia. Y no miré muchas de las cosas. No cosas, cosas que a mí no me gustaban. No creo que eran cosas... Cosas que no estamos de acuerdo, right, no debemos estar de acuerdo en el Señor. Tenemos que entender que no todo que uno pone va a ser pecado, porque no todo va a ser de acuerdo con el Señor. Exacto. So, yo le di un brequecito a Pastor Raúl y lo acepté y tuvimos un poquito de coinonía por Facebook, pero cuando se arreglaron las cosas, Dios te bendiga. Yo he tenido experiencia también en Facebook, me han mandado... Uno Facebook más en mensajes a veces mandan unos chistes o unas historias que para mí no son paralelas a la vida que yo estoy viviendo y yo le contesto para atrás. No me hable de estas cosas, no me hable de esto, de aquello, no comparta conmigo. Porque si yo no digo nada, ellos van a seguir. Piensan que yo me estoy entreteniendo en lo que están diciendo, que estoy de acuerdo. Y yo le digo, no me hable de esto, papá, lo que sea. Y el peligro es que tú eres pastor. Y entonces dicen, es pastor excepto eso. Y eso yo lo estaba diciendo una joven los otros días, porque yo sé en español aquí la cosmovisión cristiana. Cosmovisión. Y el pastor Sam me dijo, yo no sé si todo el mundo te va a entender, porque no todo el mundo puede tener esa convicción. Y el problema es que pensamos que porque tenemos libertad, que hay algunas cosas que podemos hacer en el mundo. Y no es correcto. Porque de verdad, si no es edificar, no lo debimos hacer. Es como el chiste que te mandaron. Si no me edifica, no me lo mandes. Especial si tú me conoces como pastor, yo no puedo, porque si tú me lo mandas, lo que tú estás diciendo es no nada más como chiste, tú me estás diciendo, si tú tú dices que esto está bien, yo voy a seguir. Y aún, hermano, y aún aunque tú no seas cristiano, pero vamos a mí, no sea pastor, pero tú eres cristiano, tienes que respetarte tus creencias. A mí, entonces, tú me estás enseñando que tú estás viviendo, eres cristiano, pero estás viviendo una vida afuera, no estás en el concepto en que tú vives una vida. Entonces, si yo lo dejo pasar, él no se va, yo no voy a poder corregirlo a él en la buena forma de que no, esto no es adecuado entre dos cristianos hablar del tema que sea. Pasaron ciertas cosas una vez rapidito cuando trabajábamos en law enforcement y fueron unos crímenes que sucedieron, right? Le metieron una paliza a alguien, unos estudiantes. Entonces, cuando una de las maneras que se hacen investigaciones ahora, los últimos maybe 7 o 8 años, es por medio de social media. La policía usa social media, So, se empezó a mirar y entonces dijimos, ok, espérate, vamos a traer a este para adentro, queremos entrevistarlo. Why? Porque hicieron comentarios de lo que vieron, que le metieron una pela a alguien. Entonces alguna gente dijeron, sí, eso es así, que si esto, que si lo otro, que yo voy a él. O si tú, ven acá. Y se llamaron a esa gente meramente porque se dijeron cosas en el Facebook. So, como dijimos nosotros ahora, si yo le pongo un like a una poca vergüenza, yo soy copartícipe. Exacto. Y eso es lo que está sucediendo ahora en días, que en los trabajos están pidiendo tu página social. Todas las páginas, cuando tú entrevistas por los trabajos, te piden toda la página social. Ahora mismo, yo estoy haciendo un programa con City to City de pastores, y eso es lo que ellos me preguntaron, toda la página social. Ellos van a entrar toda la página social tuya a ver cómo tú estás caminando. Y debe ser en un lugar así de nivel de pastor, porque tú quieres que sea un pastor que esté caminando bien. Eso es lo que está sucediendo ahora en día. Y ahora me recuerdo siempre ahora lo que el pastor predicó, o tú me dejas ver tu celular.
Eso Dice mucho de nosotros. Hermano, tenemos que saber que nosotros somos llamados, el que murió en la cruz fue Jesucristo. Amén. Y nos llamó a vivir una vida según Él la vida. Él es el testimonio de nuestra vida. Yes. Y si nosotros queremos ser bendecidos por el Señor, que vive una vida de paz, de gozo, de armonía, tenemos que seguir los pasos del Señor. Amén. Y es con el Señor, y si el Señor dice que siempre está contigo, Él nunca te abandona, Él siempre está contigo en la mano derecha. Oh, yeah. So, yes, estoy aquí con los hermanos y soy así. Pero ahora estoy solo y actúo de otra forma. No, tú no estás solo, tú no estás acompañado. Nunca. O no estás solo, porque Dios está ahí. Amén. Y Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Entonces tú no vives para cómo las personas piensan de ti. Tú vives para complacer a Dios, para obedecer a Dios. Con una cosmovisión cristiana, como tú dijiste una vez, no existe privacidad. ¿No? ¿Viste? Porque si tú entiendes que los ojos de Jehová están donde quiera, Amén. entonces no hay privacidad. No. Y vamos a seguir a la parte de predestino. Y yo creo que no nos vamos a acabar, por lo vamos a seguir. Ay, no, esto sigue bueno. Un par de semanas más. Que son versículos, empezando en versículos 4 y 5. Y lo que estamos viendo ahí, que Él nos escogió a nosotros. Y fue con un propósito. Amen. Que no fue más que salvar, pues nosotros supuestos seguir para adelante, para Él. Y traerle el evangelio a otros. Que no es nosotros quedarnos con el evangelio para hacerle un misterio que nadie puede saber. No, el misterio es que Jesús vive en mí. Deja introducirte al gran Salvador. Amén. Y eso es lo que debemos ser. So, no debe haber misterio. Si nosotros somos escogidos, qué difícil es para una persona, porque esto yo lo enseñé en los jóvenes adultos, es tú estás viviendo tu fe y la evidencia de tu fe. Porque vamos a suponer, si una persona te pregunta, ¿tú eres creyente en Jesucristo? Dime por qué. Hay muchas personas, especialmente nuevos en el Señor, no saben describir por qué ellos sirven en el Señor. Ellos más que pueden señalar emocionalmente, porque me hace sentir bueno, siento un alivio, no estoy deprimido ya. Tú sabes, de repente pues son cosas emocionales. Pues no es como tú puedes enseñar, Él me enseñó y me reveló que yo soy pecador, que no soy perfecto, pues soy perfecto en Él. Y si sigo en Él, voy a seguir caminando en perfección. Tú sabes que eso son evidencias. Y entonces tú vas a la escritura. Aquí dice que si sigo en Él, voy a caminar bien. Y si sigo caminando bien en Él, tengo victoria en Él. Va a haber tribulaciones. Porque esa es otra cosa que muchas personas piensan, que cuando vienen al Señor, que no va a haber problemas. Por eso hay un culto como para sufrir, que dicen si tú para vienes, sufrir. que si tú vas a esa iglesia, tú no vas a sufrir más nada. Esos son embustes, donde la escritura dicen que tú no vas a sufrir nada más. So, la escritura, tú tienes que usarla para enseñar la evidencia de tu fe y cómo describirla a personas. Que Pablo está enseñando aquí es, enseña que Jesús vive en ti, enseña también, no nada más en tu acción, en la manera que tú hablas. Y el predestino es difícil porque para algunas personas están pensando, pues, yo soy pecador, el Señor no me quiere a mí. No cabe ahí. Todos nosotros somos pecadores. De principio de Adán fallar, necesitamos un segundo Adán. Y eso es lo que tenemos que testificar a las personas. Para tú venir a los pies de Dios es porque ya había un plan hecho. Ya había un plan hecho. Antes de Adán fallar, ya el Señor sabía que iba a fallar. La pregunta que el Señor hizo a Adán, ¿quién camina aquí? Cuando se estaban escondiendo, no fue porque no sabía. No fue porque no sabía que ellos estaban desnudos. Él lo sabía. Fue porque quería que ellos lo revelaran, que ellos confesaran, que ellos vinieran al pie de Dios y decir, perdona, fallé. Si tuviera eso, no necesitamos el segundo Adán. Pues como ellos no hicieron eso, siguieron con el corrimiento de embustes, ahí es que necesitamos el segundo Adán. Pues esos planes ya estaban puestos porque el Señor sabía todos ya. La pregunta no fue para él oír, él sabía ya. No, estaba pensando en esto, que no quiero que después vengan los textos y los comentarios. En cuanto a la santidad, ¿sabes? Dijimos una gran verdad.
que ser santo quiere decir ser separado para el Señor, right? Para Dios, right? Entonces estamos separados para el uso del Señor, right? Para vivir esta vida. No quiere decir que es una vida de que no va a haber pecado. ¿Viste? Porque yo me acuerdo cuando yo comenzaba en el Señor, me pensaba que no iba a pecar más. Y asumí también una actitud de que yo no soy pecador. Ustedes son pecadores. You know? Y eso fue como yo interpretaba lo que se me estaba enseñando. Estoy hablando de muchos años atrás. You know? Muchos años atrás. Muchos años atrás. Pero entonces, al estudiar, veo la vida de estos grandes hombres y mujeres de Dios, que yo vi que cuando Pablo dice, ay de mí, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer esto hago. Vemos a un Pedro, aún después lleno del Espíritu Santo, que Pablo tiene que decirle, ven acá, Pedro. Pero también Pablo también está, porque Pablo él viene de esa actitud también de, vamos a discutir, tú y yo vamos a hablar, vamos a sacar estas cosas, y lo llama, o sea, que no somos exentos de pecar. ¿Okay? Así que, y digo esto porque no queremos que nadie se frustre, porque entonces a veces viene el complejo. Y ya yo fallé, pero ya no voy más para la iglesia. Yo no quiero que el pastor Raúl o el hermano Rick yo no quiero que me vean, pero todos los días estamos presentándonos delante del Señor, ¿ves? Y esa es la cosa. No estamos diciendo que la práctica del pecado agrada a Dios. No estamos diciendo eso. Una cosa es practicar pecado y otra cosa es que de vez en cuando vamos a fallar. Y el Señor sabe eso. Por eso es que Él, como dijimos ya de principio, el Señor sabe todos. Por como quiera lo incluyó nosotros en sus planes. Sabiendo que va a haber momentos que vamos a fallar. Pues la cosa es que la manera que podemos fallar menos está en Él. Y eso viene con otra clase que enseñamos antes, las disciplinas espirituales. De estar en ayuno, orando para crecer en relación con Él. Estar en la palabra para otra vez dar más conocimiento de Él. Y saber cómo caminar en Él. Eso es lo que tenemos que ver. Y pues la palabra nos enseña, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la palabra y la palabra nos enseña algo que debemos vivir de esta forma en la palabra, por ejemplo, de no decir mentira. Entonces, si tú te coges diciendo mentira y te gusta decir mucha mentira, te está diciendo no digas mentira, no calumnie. Está diciendo, ¿qué está diciendo? No, entonces, aplícatela a ti, porque yo no voy a decir mentira más. Yo no voy a calumniar más. Sí, no es que se te va a terminar en un momento, eso va a ser progresivo. Y quizás en un año o un tiempo tú vas a decir una mentira o tú vas a hacer algo de desobediencia. Pero dice Dios, pide perdón inmediatamente y Él te perdona. Te perdona y porque Dios no se acuerda del pasado. Dios vive en el presente y en el futuro. Tú pediste perdón, ya está bien y continúa. Pero no lo haga una costumbre de hacerlo. Un hábito. Un hábito. Porque entonces ya Dios sabe que tú no quieres cambiar. Tú estás haciendo porque ya tú quieres hacerlo. Pero esa es la gracia de Dios. Y mientras nosotros vivamos con este cuerpo de carne y en el espíritu, siempre la carne tiende a ir en contra del espíritu. Pero el espíritu vence a la carne. Nosotros tenemos que vivir con esa gracia de siempre estar agradable delante de Dios. No del hombre, sino de Dios. Cuando Dios nos mire, y cada día estar mejor y mejor ante Dios. Cuando nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Y los padres, nosotros queremos que los hijos se vean bien, los hijos tratan de que nosotros veamos a ellos bien, no de lo que diga la gente, sino el Padre. Y eso es el centro de la enseñanza bíblica, es agradar a Dios, vivir para Dios. Y si tú sientes que tienes algo que no puedes dejar, ora a Dios. Señor, ayúdame a dejar esto atrás. Señor, ayúdame a cambiar. Y prosigue constante en eso. Y Dios te lo va a quitar. Porque eso vino Dios a transformarte a ti. Y eso viene con santificación, progreso. Progresiva.
seguida que yo acepto a Jesús como mi Salvador, ya soy santificado. Yes. Pues entonces viene Eres separado para Dios. exacto, y separado. Entonces viene el progreso. Right. Que eso viene con tu conocimiento del Señor, que le gusta, que no lo gusta. Por eso es que la iglesia es relacional. Tú conoces los hermanos y las hermanas, pues también tú estás conociendo a Jesucristo. Yes, yes. Que le gusta, que no lo gusta. Amén, Y amén. así tú sigues en tu crecimiento. Pues eso viene estar en la palabra de Dios. Porque si tú no levantas la palabra de Dios, tú no lo vas a conocer bien. Es como cuando yo salí con mi esposa al principio. Si yo no cogí tiempo para conocerla, no lo íbamos a casar porque no lo estoy Exacto, conociendo. exacto. Pues ahora estamos casados 20 años, es porque siempre lo estamos conociendo. Eso es el camino de Dios. Y hablando de relacional, la carta a los Efesios también fue una carta que se llevaba a otros lugares. Que no solamente se le enseñó a los Efesios, se leía a otro, Otro a esa lugar. iglesia, porque somos iglesia, pero también hay una iglesia allá afuera, Universal. universal, que está comiendo de la misma comida, del mismo pan que comemos nosotros. Amén. Y cuando nos vemos, tú puedes ver un cristiano en la China que tú le dices un God bless you y va a pasar algo. Fíjate, y hablan otro idioma y tienen otras costumbres, pero el Espíritu Santo, como tú dices, Pastor Darby, da testimonio. Y esa es la familia, la santa familia que dice Amén, Pastor Raúl. Y dice, Pastor J dice que esa clase de iglesia, hablando de para sufrir, solo pone a sus usas personas para controlar su congregación. Ellos no están para edificar y ni enseñar la palabra y el conocimiento de Cristo. Y sabemos eso, que esto es de control. Manipulación. Eso viene de Brasil. Y lo que empezaron ese movimiento oculto fue de la ganga de Brasil. Sí. Y todo ese dinero va para la ganga de Brasil. Todos los diezmos que entran en esas iglesias van para las gangas de Brasil. También Pastor J dice, tenemos hijos, incluimos a nuestros hijos en planes. Pero siempre va a pasar un desacuerdo a circunstancias que nos trae frustración y dolor. Y eso es la manera que el Señor ve con nosotros. Igualmente cuando estamos discipulando, esto es racional. Si yo estoy discipulando a una persona en el camino de Dios, va a haber momentos que ellos van a fallar. Va a haber momentos que los vamos a enojar un poco y eso. Igual el pastor, por eso yo nunca quería ser pastor. Porque hay momentos que la gente se va a frustrar. Tú vas a decir, te estoy enseñando bien, te estoy enseñando cómo comer, te estoy enseñando cómo cocinar, y todavía tú no quieres serlo. Gálatas. Desde el principio le dice, pero ¿qué es lo que pasa con ustedes? Eso es lo que hace Pablo. Le dice, what's the matter with you guys? Y se ve mucho con Pablo, y por eso que yo entiendo a Pablo más ahora en días. Porque Pablo se ha enojado, dice, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué tengo que dar la ronda otra vez, venir para donde ustedes? ¿Quién los ha ¿cómo es? Hechizado? ¿Qué le pasó? ¿Qué les pasó? Estamos en el espíritu y quieren regresar a la ley, a ir al mundo. Y eso es lo que vemos. Y algunas veces lo que pasa es que algunas personas se dejan engañar por otras personas, se van al mundo y entonces se creen que nunca pueden ser bien para entrar de nuevo a Jesucristo. Y es un ejemplo que yo he usado aquí unos cuantos veces en inglés y español, que hay un hermano que yo conozco que falló. Y entonces, de ahí para adelante, cuando había culto en donde yo estaba, es más que oía los cultos de afuera. Él no quería entrar porque dijo, no, porque yo fallé, yo no puedo entrar a esas puertas ya. Tengo que oírlo de acá afuera. Y es triste que él piensa que es la única manera que puede estar en el culto. Imagínate si lo hubiese sucedido a Pedro. Que le hubiese cogido esa actitud. Dios hubiese levantado a otra persona, pero imagínate que el potencial que se hubiese desperdiciado ahí. Yo no puedo regresar más, yo fallé. Y eso enseña que siempre hay posibilidad de restauración. Amén. Porque si él hizo eso con Pedro y Pedro lo negó, él Él puede ser con cada uno de nosotros. 3 veces lo negó. 3 veces. Y vimos pastores que también fallan, pues siempre hay una manera de restaurar. Los discípulos igualmente. También. Es la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios, nosotros a veces que nosotros pensamos hasta qué límite Dios tiene amor y compasión y misericordia hacia nosotros.
Pero nosotros no podemos pensar, porque la gracia de Dios sobrepasa todo conocimiento de nosotros. Amen. Y lo vemos en la Escritura. Pedro, ¿cuántas veces? Pues la gracia, igual que en él, en nosotros. La gracia de Dios en nosotros. Nosotros no nos juzgamos. Vamos a dejar que Dios, que la gracia de Dios esté en nosotros y vivir en constante conexión con Dios y creyendo en Él. Amen. Amén. Amen. Y una cosa que puso el pastor Jay es que corregir es difícil. Y es verdad, eso es difícil. Porque uno lo quiere hacer con amor, pues también en amor, una vez eso lo afecta más a nosotros, la persona que está corrigiendo. En ministerio, y no importa si es título pastor, en ministerio regular, cuando tú corriges a una persona, tú lo estás haciendo porque tú tienes amor por la persona. Y si lo estás haciendo correctamente, va a doler a la persona y te va a doler a ti. Porque ellos van a saber que tú lo estás haciendo en amor. Es como un hijo. Cuando un hijo hace algo mal y tú lo corriges, te duele a ti porque tú tienes que corregirle. O le duele a él porque mi papá me tenía que llamar mi atención. Es difícil. Es como, vamos a suponer, cualquier uno de nosotros aquí que estamos aquí, si el Pastor Sam lo llama a nosotros a la oficina para corregirnos, lo va a doler un poco porque hicimos algo mal y él tiene que corregirnos y llamarnos la atención. Va a doler. No importa qué edad uno tiene en el Señor o físicamente, va a doler a él y lo va a doler a nosotros. Y recibir una corrección también tiene que ver con tu nivel de madurez y humildad en el Señor. No, aquí yo me afeito, a mí no me pueden decir nada, ok, pero te lo voy a decir, porque tengo que estar bien con el Señor. Yo como pastor, o como hermano, como usted dijo ahorita, aún como hermano, un hermano puede verte a ti, a vernos a nosotros en un déficit y decir, hermano, ven acá, y ahí es que tú vas a saber si tú eres o no eres. Recibir una corrección. Y un gran pastor puede coger corrección de la congregación. Y debe ser, si yo estoy haciendo algo mal, llámame la atención. Jálame el lado y dime, mira, yo creo que esto está mal. Ok, vamos a ir, si tú crees que yo está mal, vamos a ir juntos caminando a ver. Y tiene que también saber también, para que si alguien no sabe, el pastor también tiene su ¿cómo se llama? Su board, su junta de líderes también, que velan por el bienestar de él. Y eso es saludable para una congregación. Hay lugares donde el pastor es el cacique y eso es un peligro. Eso es un peligro. Y sabemos, y eso yo lo estoy estudiando ahora igualmente, que hay iglesias que pesaron y la manera que ellos hacen sus papeles de comparación es para el pastor tener todo el poder. Sí. Y eso es peligroso. Very Y dangerous. si notamos, hay algunas iglesias que cayeron ahora, especialmente una grande en Nueva York, que hizo eso, que la manera que ellos hicieron los papeles de cooperación es para ellos tener todo el poder, el dinero todo entra adentro de ellos, y eso es un peligro, porque entonces no hay transparencia. Eso es un peligro. Uno tiene que ser bien transparente, que todo el mundo esté en acuerdo, todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Y eso también enseña, tú sabes, que uno no está haciendo nada mal, nada con Dios. Y eso viene con lo que está diciendo Pablo igualmente, que no hay misterio. No debe haber misterio en la iglesia. Todo el mundo debe saber, es como aquí que sabemos, hicimos reuniones, mira, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que pasó, mira, había un liqueo aquí, queremos que la iglesia sepa por qué esto está pasando. Eso es importante en el cuerpo de Cristo. No nada más en la iglesia, pues en el cuerpo de Cristo nivel. Vamos a seguir en la semana que viene, todavía en predestino. Queremos dar las gracias a Pastor Raúl estar con nosotros. Me gocé mucho que está con nosotros. En el futuro, en el posible, Elder Diana va a estar con nosotros en el futuro. Cuando ella quiera, puede brincar al asiento. Y siempre está disponible estar con nosotros aquí como quiera. Porque me gusta así mejor, porque es como si tenemos una relación. Gracias por estar con nosotros, Pastor Raúl. Gracias a la audiencia por su apoyo y por sus comentarios. Y la semana que viene vamos a seguir y más en el predestino y investigar eso más. Predestinación. Predestinación. Más profundo vamos a entrar en eso. Queremos dar las gracias
Y estoy viendo los comentarios ahí. So, entonces, vamos a orar. Y vamos a orar por todas las personas que están pasando dificultades, pero también por los otros estudios que van a seguir. Porque tenemos los jóvenes adultos que... no los jóvenes adultos. Los jóvenes van a estar aquí mañana por la noche a las 6:30 para la audiencia. Si tú tienes personas jóvenes de 12 hasta 17, pueden venir. Tienen que estar aquí ya para las 7, porque a las 7:10 cerramos las puertas, porque ahora las cosas se están poniendo más difíciles. Estamos cerrando, por protección, estamos cerrando las puertas. Por los caballeros, también los caballeros se están reuniendo en la casa de Pastor Jay. Pueden mandarle un texto a Pastor Jay si tú vas a venir. Por favor, mándale un texto para saber cuántas personas van a venir. Va a ser un barbecue. Por favor, traiga algo. Porque cuando uno visita, uno no viene con manos vacías. Trae el lechón. Nosotros somos latinos, si alguien quiere traer lechón, puede traer lechón también. Pues vamos a ir al lugar de Pastor Jay. Va a empezar a las 12 hasta que él diga, a la tarde, en la casa de Pastor Jay este sábado. Y si necesitan un pon, como dicen, dice Pastor Jay, que lo deje avisar a él y te consigue una persona que te pueda traer para el lugar donde vives. No hay más anuncios, Pastor Jay. ¿Hay otra cosa que se me olvidó? Ok. También estamos celebrando el cumpleaños de Pastor Sam y Pastor Elder. No me acuerdo si es sorpresa o no. No sé. Pues queremos darle feliz cumpleaños a Elder Esther y Pastor Sam. Pastor Sam, el cumpleaños fue el lunes, yo creo que fue. El lunes. Y Elder Esther va a ser este sábado el cumpleaños de ella. Qué bueno. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pastor Raúl y yo no dijimos nada. Eso fue Pastor Darby. Pastor Raúl y yo estamos aquí. No dijimos. Happy birthday. Ay, pues vamos a cerrar en oración. Pastor Rick, you want to close this out? Sí. Porque era por ti, Darby. Praise the Lord. Gracias. Señor, te damos gracias, Señor. Qué bonito es, Señor, poder reunirnos aquí, compartir tu palabra, Señor, y sentir el gozo y las caricias de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado. Y, Padre, antes de continuar, quiero tomar este momento para, Señor, si hay alguien que necesita sanidad, Señor, te pedimos, Dios mío, que tú pongas tu mano sanadora sobre de ellos, Señor. Padre, que tú des solución a los problemas, Padre, como solamente tú puedes hacerlo, Dios mío. Padre, también oramos por aquellos que están pasando por dificultades, Señor, que tú los animes, Señor, que tú los consueles y que tú les dé la victoria. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido y el testimonio glorioso de nuestro Pastor Raúl, Señor. Esperamos que por medio de este testimonio, que muchos, Señor, vengan, Señor, al conocimiento del amor, Señor, de la misericordia, Señor, y la salvación que solamente Jesús puede dar, Señor. Padre, gracias por Darby, Señor, y por la hermana Elder Diane, que también se encuentra con nosotros aquí. Y todos los que están escuchando ahora y después, que puedan recibir la bendición tuya, Padre. Esto lo hacemos, lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todos, gracias por estar con nosotros y que el Señor los siga bendiciendo.